Hola, ¿qué tal? Yo soy Toby y esto es News Toby Informa desde la Galería de Sombras, ya conocen este lugar. Y en esta ocasión voy a hacer un video un tanto complejo, un tanto difícil. Vamos a hacer algo que he querido sacar de hace mucho tiempo. Ya les mencioné en otros videos cómo empezar a leer cómics de Marvel. Y aquí viene como que la gran diferencia, el gran contraste, el gran pleito como que sucede dentro de todo este mundo. ¿Qué sucede con DC? Como podrán ver, tengo una pared con más cosas de DC que de Marvel. Me gustan más los cómics de DC que los de Marvel, pero los personajes de Marvel me gustan también muchos en su mayoría. Está ahí el casco del hombre hormiga, entonces digamos que 50-50 con mis gustos. Sin embargo, estuve pensando mucho en cómo empezar a leer cómics de DC. Porque, a diferencia de Marvel, la numeración en DC no es un factor. La numeración en DC quizá no es algo tan relevante. Independientemente de que si exista una numeración, si exista una forma de numerar. Pero aquí hay aquí hay varias respuestas y yo creo que podemos comenzar con esto para empezar a pensar en DC, el Action Comics número uno, la primera aparición de Superman, y de algún modo la primera aparición del superhéroe moderno como lo conocemos ahora. Eh, el Action Comics número uno es quizá la puerta a todo este mundo. ¿Por qué? Porque eventualmente existían cómics, Action Comics y Detective Comics. Y esos cómics fueron dando las pautas de quiénes son los personajes. Y eran historias como estas series que no importaba el capítulo anterior, continuaba y continuaba, no había un seguimiento precisamente a las series. Eso sucedió tanto y tanto y tanto que ya uno no sabía qué cosa sí era pues canon y qué cosa no era, porque aparte hubo mucha, ¿cómo decirlo?, metida de tijera, había tipos de autores que tenían que censurarse porque para publicar cómics pues había que seguir ciertas líneas, ciertos acuerdos, se podría decir, que tenían que tener. Entonces, muchos cómics que eran en algún punto oscuros, que eran en algún punto subversivos que te trataban de dar ciertos mensajes, se tornaron un poco más eh, sencillos, un poco más para toda la familia y esto pues aportado por ejemplo a la serie de Batman de los 60s, se volvía pues un programa dominical y pues los cómics se volvían algo para todos, ¿no? Entonces esto concluye de algún modo, siguen escribiéndose historias, siguen saliendo personajes de estos, y llegamos a la etapa como donde todo empezamos, donde todo se empieza a combinar, donde ya no sabías qué era canónico y qué no. Y entonces llegamos a lo que son las crisis en tierras infinitas. Yo tengo mi editorial, de mi de editorial Beat. Crisis en tierras infinitas. ¿Qué significaban las crisis en tierras infinitas? Que todo aquello que conocíamos iba a acabar y se iba a reiniciar. Entonces, uno como fan, uno como persona que quiere leer cómics, se pregunta, ¿es necesario que yo lea Action Comics número uno para poder leer Superman actualmente? No. Sin embargo, pues es una historia pues, que para conocer precisamente no es necesario. ¿Por qué? Porque este Superman se acabó aquí, en la crisis en Tierras Infinitas. Y tanto fue el énfasis de que ese Superman se acabó aquí, que se publicó una historia de despedida de ese Superman. Precisamente es esta. ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Donde este Superman cerraba su historia aquí. Y aquí es donde empieza la situación con DC, porque DC tiene, tiene constantes reseteos, constantes crisis, así como está la crisis en Tierras Infinitas, está la crisis final, que ¿qué creen? No fue la última crisis. Esto fue en 2006, 2007 me parece, la crisis final. Y así como está la crisis final, hubo otras tantas crisis, crisis infinita, crisis actualmente pues salió Metal y Dark Metal, y son esas también consideradas como crisis. Doomsday Clock también de algún modo tiene cositas de crisis. Y yo creo que entramos como a este punto donde, ¿qué se necesita para leer un cómic de Batman? Realmente se necesita encontrar un cómic de Batman que te llame la atención. Porque hay muchísimos cómics de Batman y a diferencia de cosas como Spider-Man, de cosas como otros personajes más populares y un tanto de... Más populares que Batman, no, pero más populares a nivel social. eh, hay muchas historias, por ejemplo, de Batman que no necesitan un seguimiento de numeración, no necesitas haber visto lo que pasó antes. Y muchas historias están recopiladas en forma así. Realmente, por ejemplo, Batman y Robin de Grant Morrison, todo lo que ocupas saber de este cómic es que Batman murió, Bruce Wayne murió, y este nuevo Batman es Dick Grayson. Y aquí
eventualmente toma el mando y cómo empieza su historia. Esto es como una forma de iniciar, esto fue como un reinicio para el mismo Batman, una nueva versión, y es también la introducción a Damian como Robin. Entonces, esta es una historia, pero por ejemplo, ¿quieres leer algo sobre Batman clásico? Está, por ejemplo, Muerte en la Familia, el cómic donde muere Jason. Y Jason, esto tú sabes, ya hice otro video de quiénes son los Robins, pero bueno, tú sabes que existe más de un Robin, y si no, lo eventualmente empiezas a leerlo y te das cuenta de que este no es Dick Grayson, este es Jason Todd. Está Dick Grayson, Jason Todd, está Tim Drake y está ahora Demian. Y aparte han salido más, pero eso ya es punto y aparte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Detective Comics número 1027. Este es uno muy reciente y realmente pues contiene pequeñas historias donde te van poniendo en qué sucede alrededor de las historias de Batman, historias domingueras. No necesitas haber leído los otros Detective Comics 1026 anteriores. No, solo con leer este porque está hecho para que solo se lea así. Y por ejemplo, entramos a otra etapa que es como que la etapa a donde quizá más quiero abordar. Están cómics como esto, Batman Año 1 de Frank Miller. Batman Año 1 de Frank Miller fue posterior a la crisis infinita, una forma de reiniciar al personaje, una forma de decir todo lo que ya conoces del personaje lo vamos a poner en esta pequeña historia que sucede así, ¿no? Y también igual sucedió con Superman. El cómic se llama Superman, el hombre de acero, y es también una forma de reiniciar a Superman después de la crisis infinita. Y posteriores pasan muchas cosas, suceden otras crisis, como les menciono. Llegamos a este cómic especial específico, Flashpoint. Flashpoint es un cómic que da un antes y un después a todo esto. Se denomina pre-Flashpoint a una situación o pre-crisis a una situación. Entonces, pre-Flashpoint abarca entre el 85 y el 2011, que salió este cómic. Y Pre-Flashpoint precisamente nos cuenta este reseteo que hubo, este nuevo forma de ver el mundo, incluso aun cuando hubo unas crisis intermedias en eso, todo se puede leer como un pre-Flashpoint, justamente. ¿Por qué? Porque después de Flashpoint siguió los New 52. Los New 52 fue un total reseteo, fue una total forma en que la gente pudiera releer desde el principio sus nuevos personajes con New 52. Entonces, si alguien quiere iniciarse en este mundo, puede buscar el arco de New 52 y después empezar a buscar otro tipo de arcos. Quizá lo único que no le recomiendo de New 52 es de Linterna Verde, porque el Linterna Verde, su reinicio sucede poco antes, sucede en Green Lantern Rebirth, escrito por Geoff Johns. Ya hice todo un video sobre Green Lantern. Y entonces a eso me refiero. Llegamos a un punto en el que las historias de los personajes de DC no necesitan una numeración, no necesitan un previo, no necesitan un qué pasó antes, qué pasó después, porque vienen simplemente hechas en compilaciones de historias o vienen en fragmentos de historias o vienen en el capítulo uno al tal, y ya tú puedes leerlo. Por ejemplo, está Long Halloween, también Long Halloween, año uno son cómics de los que se basaron para esta nueva película, que salió hace poquito. Pero luego entramos a esta otra etapa que también los cómics de DC suelen hacer mucho, que son universos alternos, versiones paralelas. Tenemos, por ejemplo, DK3 aquí, pero pues bueno, siguiendo la saga de Dark Knight. Eso es en un futuro donde Bruce Wayne está cansado, donde Bruce Wayne ya no se quiere retirar como Batman. Entonces es toda esta saga del Caballero de la Noche. Rises de DKR, DK Rises. Y el Caballero de la Noche asciende. DK, no es cierto, es DK Dark Knight Returns. El Caballero de la Noche regresa. Cuando es ya viejo, cuando toma otra vez el manco, una versión vieja del personaje. Esto lo hemos visto también en cosas como el Man Logan. Y esta historia sucede en un futuro que no es canónico, que podemos leer sin estar pegados a ninguna otra cosa del pasado. Y luego, por ejemplo, tenemos otra historia como esta le voy a dedicar un video completo. Dark Knight, A True Batman Story, que es una historia narrada desde el autor Paul Dini. Paul Dini, creador de Harley Quinn, hacía series, hizo parte de la serie, contribuyó en las series animadas de Batman y de la Liga de la Justicia. Y, por ejemplo, entramos a esta otra etapa, que es lo que se publica actualmente. Entonces, por ejemplo, Batman Los Cobardes es una historia que sucede actualmente, que quizá lo que hay que leer simplemente todo lo que tenga que ver con este escritor dentro de esta saga. Este abarca los números 106 al 111 de The Batman, pero esa no es la verdadera numeración. Realmente en la numeración real vendríamos estando por el 800,
son como 850 más o menos, pero pues no es necesario ni siquiera leer, ni siquiera los primeros 100. Yo creo que para leer este es quizá necesario solamente leer a partir del número 90 y, no, 89 más o menos, que es cuando él empezó este nuevo arco posterior a Tom King, eh, que empieza con Dark Materials, se llama, creo que el tomo. Y son 3 tomos, ahí los vas leyendo. Entonces no necesitas como que tener una continuidad previa. ¿Por qué? Porque de algún modo eso es lo que se hace en los cómics de Batman, los cómics de DC, que haya ciertas cosas que no es necesario tener en su totalidad, en su continuidad. También lo de Marvel lo hace, pero quizá Marvel tiene más clara la numeración, tiene más claro y tiene más énfasis en la numeración. Entonces es un poco complicado ignorar esa numeración, porque suceden cosas que te dicen incluso, ve al número tal. Y en estos cómics son muy hechos para que tú los leas y te quedes como si fuera una sola historia que solo sucede en este cómic. Y así llegamos, por ejemplo, a estas otras historias que son más autoconclusivas, de 12 números, que solo tienes que leer estos 12 números. Igual sucedió con Doomsday Clock, igual sucedió con ha sucedido con otras historias de Batman que son autoconclusivas, como les menciono Dark Knight, Dark Knight Returns, son autoconclusivas. Long Halloween, año 1, que no es necesario seguir cierto orden, que quizá esos siguen su propia historia. Hace poquito, por ejemplo, salió White Knight, Batman el Caballero Blanco, y también eso sigue su propia historia. Entonces, esto es algo como que muy a lo que yo he comprendido con la forma de leer DC, y de algún modo que me es más cómodo, porque pues eventualmente puedo no necesito tener toda la numeración de DC y seguir toda la numeración, porque eventualmente hay un punto de partida, que sucede mucho en Marvel también, sí, pero ha sucedido mucho más en DC. Hay crisis, hay reinicios, flashpoints, y siempre se vuelve a un punto donde uno pueda retomar la numeración sin necesidad de cargar con toda la numeración previa. Y bueno, eso es todo por ahora. Yo soy Toby y esto es News Toby Informa.